Hola, mi nombre es Caterina Leonor Cobiarratia y hoy les hablaré sobre lo que es la manus, la mancipium, tutela y curatela. ¿Qué es el manus? La manus se entiende como potestad establecida por el derecho civil que ejercía el pater familias sobre el esposo, en virtud de la cual la mujer entraba a formar parte de la familia gnaticia de su marido, como si fuera hija de familia, quedando en consecuencia bajo la absoluta dependencia del pater familia, dejando de pertenecer a su familia gnaticia originaria. Dentro de la estructura jurídica del matrimonio romano, la manus tenía una importancia fundamental. En efecto, para los romanos, la manus era el miembro que puede manifestar exteriormente el poder. De ahí que la manus constituyese de manera significativa el poder del marido sobre la mujer, sin perjuicio de que con el correr de los tiempos se viese restringido el poder que ésta concedía al marido. Modos de adquirir la manus. La integración de la mujer a la familia del marido podía tener lugar de tres formas distintas. La confarreatio. La confarreatio es una ceremonia religiosa solemne. Se cree que era propia de los patricios y como consecuencia de ella, estas familias podían contar entre sus miembros a integrantes de los colegios sacerdotales. Era celebrada ante los pontífice máximo, ante el sacerdote de Júpiter, de otros sacerdotes y de 10 testigos. Consistía en un sacrificio en el cual se ofrecía a Júpiter una torta de harina, al tiempo que los contrayentes pronunciaban ciertas palabras sagradas, sentados sobre la piel de una res que acababa de ser sacrificada. Parece tener su origen en la formalidad etrusca y, en virtud de ella, varón y mujer quedaban asociados en el mismo culto al entrar la mujer a la familia gnaticia del marido y, por tanto, a adorar a los dioses de dicha familia. La coemptio es una adaptación de la mancipatio y es algo así como una adquisición simbólica o fingida de la mujer. Consistía en que en presencia del librepens, persona que portaba una balanza, y de 5 testigos, el marido golpea la balanza con una moneda de cobre o recudesculum o con un trozo de cobre, que entrega luego al que simbólicamente aparece como vendedor de la mujer, pater familia o tutor. El marido intercambia algunas palabras con el vendedor simbólico, en que se determinaba el objeto y las condiciones de la enajenación simbólica. Acto seguido, el varón preguntaba a la mujer si quería formar parte de su familia. Tal formalidad sirvió para determinar el objeto y las condiciones de la venta, para distinguirla así de la simple mancipatio. La coemptio dejó de tener aplicación a fines de la República, desapareciendo prácticamente a comienzos del Imperio. El usus era la forma más antigua, la cual era establecida simplemente por el transcurso del tiempo. Si el marido vivía sin interrupciones con su esposa durante un año, él obtenía el derecho de la manus sobre ella. Para disolver la usus era necesario llevar a cabo una manumisión especial para terminar con los lazos creados. Si la esposa quería interrumpir este periodo de tiempo, debía pasar 3 noches seguidas fuera del hogar de su marido, permaneciendo en la casa de su padre con motivo de la celebración del rito doméstico. Efectos de la manus. Respecto a la esposa, la mujer sale de su familia gnaticia e ingresa en la correspondiente de su marido. Como consecuencia de ello, la mujer pasa a ser considerada hija de su marido o del pater familias de este, cuando el marido era alieni iurus. Así, jurídicamente es considerada hermana de sus hijos. El marido o el pater familia, en caso de ser el marido alieni iurus, tiene poder o facultad para corregirla, venderla en esclavitud e incluso matarla. Con el tiempo, estas facultades se fueron atenuando. La costumbre impuso al pater el consultar al consejo de familia cuando quisiese aplicar un castigo grave a la mujer, salvo el caso de adulterio de esta.
finalmente terminó por desaparecer la facultad de dar muerte a su mujer. Sus bienes. Todos los bienes que la mujer tenía en el momento de contraer matrimonio o adquiera durante él a cualquier título pasan a ser de dominio del marido o del pater de éste en caso de ser alieni iuris. Por su parte, todas las deudas de la mujer anteriores al matrimonio se extinguen por la capitis de minutio que sufre la mujer, lo cual conlleva situaciones injustas, prestándose para fraude. De allí que el pretor interviniera, concediéndole a los acreedores una acción especial, una integrum restitutio, en virtud de la cual se tenía por no celebrada la conventium in manus, en lo referente a los bienes de la mujer, de modo que los acreedores podían cobrarse en ello. La mujer in manus no puede obligarse contractualmente por ser alieni iuris. La mujer tiene derechos sucesorios sobre los bienes del pater o su marido por cuanto ella forma parte de la familia agnaticia de éste. ¿Qué es el mancipio? Fue otro de los poderes extraños a que pudieron estar sometidas las personas físicas o naturales en Roma, y se producía cuando un pater optaba por dar en venta a uno o a cualquiera de los sometidos a su potestad, con lo que el adquiriente pasaba a ser titular de un poder muy parecido al de la patria potestad. La forma primitiva de la venta romana lo fue la mancipatio, institución que consistía en un rito solemne y sacramental, que en realidad permitía realizar toda clase de contratos como los de adquisición, transferencia del dominio. Esa mancipatio también fue empleada para la venta de los hijos, con la consecuencial adquisición por parte del comprador del poder del mancipio, el cual no impedía que el hijo vendido siguiera siendo jurídicamente libre, pero con la obligación de trabajar para la persona compradora. El mancipium tuvo por sustento la organización plebeya de la familia romana, dentro de la cual, como ya se ha manifestado, el pater era el dueño absoluto de todos los bienes y de todas las personas que de él dependían, a las cuales podía dar en venta, real o fingida. La venta real era cuando el pater daba en venta al hijo para la obtención de un lucro, y cuando abandonaba noxalmente al hijo, lo cual tenía lugar en aquellos eventos en que, siendo responsable de actos de éste, se deshacía de esa responsabilidad, entregándolo en mancipium a la persona lesionada. La venta era fingida cuando el hijo era dado en adopción o cuando se practicaba la emancipación. Por último, cabe destacar que el mancipium se diferenciaba de la esclavitud en que el sometido a ese poder extraño conservaba la condición de hombre, libre, aunque estaba obligado a trabajar para el comprador cuando el negocio era real. El mancipium es también una figura del derecho civil que consiste en la autoridad que puede ejercer un hombre libre sobre otra persona también libre. Todo paterfamilia podía dar en mancipium a los hijos que estuviesen bajo su autoridad o a la mujer in manu. Se podía emancipar a un hijo por un precio determinado o para garantizar el pago de una deuda. Pero debido a los abusos que en los primeros siglos se hizo de esta institución, la ley de las 12 tablas puso limitaciones a las emancipaciones, y así un hijo emancipado 3 veces quedaba fuera de la autoridad paterna y se convertía automáticamente en sui iuris, tratándose de una hija o de un nieto. Esto ocurría después de 2 emancipaciones, y también podía aparecer esta figura en los casos los cuales el hijo causaba un daño a un terreno y el pater, en lugar de pagarlo, entregaba al hijo emancipación por el tiempo necesario para reparar el perjuicio ocasionado. En estos casos se decía que se efectuaba el abandono noxal a efecto de que la persona que hubiese ocasionado el daño directamente lo reparase. La situación de la persona emancipada era semejante a la del esclavo. Estaba sometida a la autoridad de quien ejercía el mancipium, pudiéndose liberar de él por medio de la manumisión. Una vez transcurrido un tiempo previamente determinado o después de haber cubierto la deuda, la diferencia básica que existía entre un esclavo y una persona dada en mancipium era el que ésta no perdía la libertad y seguiría siendo ingenua,
así como también estaría siempre en posesión de la ciudadanía. La tutela era una figura jurídica por la cual se le daba protección al menor y a las mujeres, ya que era un poder que era permitido por el derecho civil, que se le daba a una persona libre para que protegiera a otra, que por su corta edad no pudiera hacerlo. En el derecho antiguo se considera que existen personas que, aunque sean libres y sui juris, necesitan estar protegidas en cuanto son titulares de un patrimonio que no pueden gestionar por sí mismos. Cuando desaparece la antigua concepción de la familia agnaticia, las distintas clases de tutela y curatela asumen una función protectora y asistencial del incapaz. Clases de tutela. La tutela legítima es aquella que por disposición de la ley de las 12 tablas se le otorgaba al agnado más cercano del impúber o a falta de éste a los gentiles, siempre y cuando no existiera tutela testamentaria. Dicho en otras palabras, la ley le confiere la tutela al agnatus proximus, pariente varón y puber más próximo, o en defecto los gentiles. Varios agnados de mismo grado son todos tutores. Puede transmitir la tutela a otra persona mediante la in iure cessio, pero el tutor originario era quien mantenía la titularidad, ya que si moría o incapacitaba el nuevo tutor, volvía al cedente. No se puede renunciar ni ser removido de la tutela. La tutela de los impúberes. Cuando una persona se hace libre de potestad paterna, sui juris, sin haber llegado a la pubertad o capacidad natural para engendrar, es necesario suplir la potestad del padre por la de otra persona. Un tutor que le asista en sus actos de disposición para los que no tiene capacidad de obrar. La tutela testamentaria. Cuando el pater familias nombraba un tutor en su testamento para sus hijos impúberos, esta designación del tutor, hecha en su testamento por el pater familias para asistir a los impúberes y a las mujeres, también para un hijo póstumo, los que se convertían en sui juris al morir, el pater familias. El impúber debe ser contemplado por el testador, ya sea como heredero o legatario. Se admite la renuncia del tutor. El tutor que cometa fraude en la gestión de los bienes del pupilo puede ser separado de la tutela mediante el ejercicio de una acción pública. En la tutela legítima hubo otras divisiones, que son las siguientes. Tutela legítima del patrono, en la cual los libertos o esclavos manumitidos tienen por tutor a su patrón y a la muerte de éste a sus descendientes. La tutela del ascendiente emancipador era la que se reservaba al ascendiente al emancipar a su hijo. La tutela fiduciaria, que se daba a los terceros que habían intervenido en la emancipación, a realizar la tercera manumisión de acuerdo al derecho clásico y desde la época del emperador Justiniano, a los hijos sagnados del paterfamilias emancipador, cuya tutela sobre sus antiguos hermanos es denominada tutela fiduciaria. La tutela dativa. Esta era otorgada por el magistrado a falta de tutor testamentario y tutor legítimo. A este tutor se le llamó tutor atilianus o dativus. Funciones y responsabilidades del tutor. La función primordial del tutor no es cuidar de la persona del pupilo, sino más bien de la administración de su patrimonio. Las funciones del tutor se resumen en la auctoritatis interpositio y en la gestio del patrimonio pupilar. La intervención del tutor en los negocios del menor sigue sus cauces diversos según se trate de impúberes que hayan rebasado la infancia o de infantes. Si el pupilo ha salido de la infancia, el tutor presente en el acto o negocio del que se trate le presta su asentamiento. El tutor contempla la deficiente capacidad del impúber,
o lo que es lo mismo, le capacita para actuar. Sin embargo, los actos realizados por el impuber infantia mayor sin la necesidad del tutor son válidos en la parte que importan ganancia y nulos en la desfavorable. Así, el negocio realizado sin su asentamiento solo valen parcialmente en lo que le favorece al menor. En cambio, el propio pupilo infantia mayor puede realizar sin necesidad de asentamiento del tutor todos aquellos negocios que signifiquen una adquisición sin contrapartida. La negorotium gestio tiene un lugar en los casos de absentia e infantia del pupilo, así como siempre que se prefiera recurrir a ella. Presupone la administración de los negocios del impuber como si fuesen propios. No se trata de cooperar con éste en los actos jurídicos, sino de celebrarlos sin su propia presencia, recayendo los efectos de los mismos en la cabeza del tutor. Es el tutor quien se constituye en situación del propietario, deudor o acreedor. Es decir, los efectos que se producen en la cabeza del tutor deben ser trasladados al pupilo con un nuevo acto. Las facultades del tutor son muy amplias. En principio, como resabio de una vieja concepción, se considera que actúa como si fuera él el dueño, y el único límite es que actúe en interés del pupilo, y no para expoliarle. Pero luego se siente la necesidad de establecer frenos. Una oratio del emperador Septio Mio Severo prohíbe al tutor enajenar los praedia rustica et suburbana, y al fin de la evolución Justiniano solo permite enajenar al tutor cosas parecederas o de escaso valor. Acciones derivadas de la tutela. Se comprende que a las amplias facultades del tutor debe corresponder responsabilidad muy acentuada y toda una gama de acciones para exigirla. El pretor obliga a concluir una stipulatio de que las cosas del pupilo quedarán a salvo, a fin de proteger y amparar aún más al incapaz. Se derivaron varias acciones de tutela. Se entendía por ello, en sentido general, el derecho de perseguir en justicia lo debido cuando el derecho había sido lesionado. Además, hay dos acciones procedentes de la época de las 12 tablas. El actio suspecti tutoris es una acción expedita para todos, menos para el pupilo. Lleva aparejada una nota de infamia y se dirige contra el tutor testamentario que obra dolosamente. En la época imperial se llega a la remoción del cargo, y no ya solo de la administración, mediante el nombramiento de un nuevo tutor por el magistrado. Por último, es permitida la remoción sin accusatio, siempre que el tutor sea inepto o traiga en abandono la gestión. Dentro del derecho justiniano, puede dirigirse la accusatio contra toda clase de tutores, quienes incurren en infamia en el caso de haber obrado con dolo. La actio rationibus distraendis es de carácter penal y tiende a proteger al pupilo contra las sustracciones del tutor legítimo. La pena se cifra en el doble del valor de la cosa sustraída en el derecho justiniano. Se aminora su carácter penal, pudiendo dirigirse contra cualquier tutor, y no ya solo contra el legítimo. Estas acciones vino a añadirse al final de la época republicana, otra acción de carácter infamante. El actio tutelae es una sanción de carácter infamante y se ejercita por el pupilo al término de la tutela. Por medio de esta, el pupilo exige al tutor la reparación de los daños que éste le hubiera ocasionado en su patrimonio con una mala gestión. Creada con relación al tutor dativo, se extendió después a los demás tutores. Al principio, el tutor solo responde del dolo, pero más tarde también la culpa. Así, contra el tutor dativo inoperante se concede bajo Marco Aurelio una actio utilis tutelae. Por razón de los desembolsos hechos durante el desempeño de su cargo, se le otorga al tutor una acción llamada actio tutelae contraria en los textos justinianeos. La curatela. Para el derecho romano, la curatela implicaba una administración
dándose el nombre de curador a la persona encargada de la defensa de intereses públicos o privados, tuviera o no poderes de administración. La curatela tuvo su origen en la Ley de las 12 Tablas, donde se disponía el nombramiento de un curador para el sui iuris afectado de locura, imbecilidad o demencia, o para quien hubiera sido declarado pródigo. Tal curado cumplía una función muy similar a la del tutor, o en lo concerniente al cuidado de los bienes del incapaz, y por ello el derecho justiniano colocó en igual plano a tutores y curadores. La curatela se define como una institución del derecho civil que permite representar y asistir a aquellas personas que por una causa particular o accidental se encontraban incapaces para administrar su patrimonio. Dichas personas eran confiadas a un curador, quien para desempeñar su cargo debía poseer cualidades similares al tutor, es decir, ser libre ciudadano y del sexo masculino. Estaban sujetos a la curatela los furiosis, que eran enfermos de sus facultades mentales con intervalos de lucidez, del pródigo, persona que dilapidaba los bienes que hubiera recibido de sus parientes paternos. Clases de curatela. La curatela puede ser legítima cuando la ley la otorga al agnado más próximo y a falta de éste a los gentiles, o bien puede ser honoraria, cuando el magistrado, a falta de curador legítimo, hace las designaciones. Por disposición de las 12 tablas, se da un curador a las personas púberas y sui iuris afectadas de locura o interdictas por prodigalidad. Después, esta curatela fue extendida a los sordos, mudos y a los enfermos graves. Comúnmente se da también curador a los menores de 25 años y excepcionalmente a los pupilos. Cuando los locos tenían un intervalo lúcido, se consideraban como plenamente capaces. No siendo así, son nulos sus actos, sin distinguir si hacen mejor o peor su condición. Mientras el loco tiene intervalos lúcidos, el curador conserva su título, pero pierde sus funciones para asumirlas en cuanto vuelva a manifestarse la locura. Curatela de los pupilos. El impúbero en tutela puede por excepción tener un curador en los siguientes casos. Cuando el tutor logra excusarse temporalmente, da lugar al nombramiento de un curador que solo administra. Si hiciere falta autorizar, entonces procede a nombrar un tutor especial. Cuando ha sido rechazada una excusa al tutor y éste apela al magistrado superior, mientras se resuelve su apelación, se da un curador al pupilo. Cuando el tutor sostiene un proceso contra el pupilo, y también cuando un tutor es incapaz, aun siendo fiel, se le adjunta un curador. Curatelas especiales. Fuera de los casos comunes, había curatelas especiales, como la que se le da al impúbero que está en tutela, para ciertos actos en los cuales el derecho antiguo se le daba a un tutor praetorius, como la del alieni iurus, que tiene bienes adventicios cuya administración le ha sido quitada al padre. También es una curatela especial la que se da por el magistrado al simplemente concebido llamado a una sucesión. Finalmente, las curatelas propuestas para la administración de los bienes de un cautivo, de una herencia yacente o de un deudor insolvente.